minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde acompañándolos con todas las noticias de Colombia y del mundo. Desde ya pueden empezar a escribirnos al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, y pueden seguir utilizando nuestro chat en el canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde siempre los leemos muy atentamente. Una de las noticias importantes del día de hoy fue la declaración conjunta de los presidentes Gustavo Petro de Colombia y el presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Yo no sé, Ana Cristina, si usted se acuerda que ayer le preguntamos al comisionado de paz, Oti Patiño, estos micrófonos a esta misma hora, porque ayer abríamos este segmento hablando con el comisionado de paz, le preguntábamos si iban a hablar sobre el ELN, si iban a hablar sobre el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, esa guerrilla con la cual las conversaciones pues están un poco en crisis. Y Oti Patiño nos dijo que no, ¿se acuerda? Oti nos dijo, no van a hablar sobre el ELN, y viendo el comunicado, la declaración conjunta de ambos mandatarios, en el segundo punto, casi que mejor dicho, casi que en el primer párrafo, se habla del tema del ELN. Los presidentes han reafirmado el compromiso mutuo de apoyo a la paz y la estabilidad política y social y económica en ambos países, especialmente en lo inherente al papel de garante en los procesos de diálogo entre el gobierno de Colombia con el ELN y con el Estado Mayor Central de las FARC-EP, que si nosotros le preguntábamos al comisionado Patiño, oiga, ¿será que la razón por la cual el presidente Gustavo Petro se fue para Venezuela fue para hablar de este tema de los procesos de paz, del ELN y del Estado Mayor Central? Y nos dijo que no. Y a mí me sorprendió cuando vi ayer ese comunicado, que era casi lo primero que se decía. No, y además, Camila, que uno supondría que habría dos temas centrales ahí. Uno es ese, el del comunicado, el de las conversaciones con el ELN, y el otro, pues las elecciones, hablar de las elecciones en Venezuela, que ese tema sí no se tocó, es decir, no se volvió a tocar sobre la manifestación que había hecho pues la Cancillería colombiana y el presidente Petro sobre la posibilidad pues de que le habían quitado a Corina Lloris para poderse inscribir a las elecciones. Y por supuesto que es que lo más predecible en la agenda, lo que uno pues podía decir de primero que iban a hablar era el ELN. Y recuerde también pues que ayer cuando hablamos con el comisionado Oti Patiño, pues nos dijo que esta investigación de Noticias Caracol, que es algo que todo el mundo conocía, que él no sabía nada de esa investigación sobre los posibles vínculos del ELN con inteligencia militar venezolana. Entonces, pues no sé si es que el comisionado Patiño estaba ayer excesivamente diplomático o estaba mal informado. Yo creo que sería mejor lo primero. Yo creo que le tocaba estar diplomático. A mí lo que pasa es que me llamó la atención que apenas salió esa declaración conjunta, dije, oiga, pero si temprano le habíamos preguntado a Oti Patiño que si se iba a hablar del ELN y nos dijo que no. Pero bueno, una de las razones por las cuales hay que hablar del tema electoral en Venezuela, que no se habló, o por lo menos no está en la declaración conjunta, es por la situación migratoria que se vive en todo el continente. Sobre todo por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, principalmente hacia México. Y es que existe la posibilidad, Gonzalo, ya dijo el gobierno de Joe Biden, que cierren la frontera de los Estados Unidos con México, ¿no? Que se cierre completamente esa frontera, que es lo que dijo el gobierno norteamericano. Lo está pensando, Camila. A ver, llama la atención que el presidente Gustavo Petro vaya por sexta vez a Venezuela a reunirse con Nicolás Maduro en lo que va a su gobierno, y con el presidente Laurentino Cortizo de Panamá solo se reunió una sola vez y fue en las Naciones Unidas, en la Asamblea General. Sí, hubo reunión de cancilleres la semana pasada entre el canciller de Colombia y el canciller de Panamá, porque la situación migratoria en el Darién, Camila, es preocupante. Le doy las cifras hasta el momento. Se ha incrementado un 25% con respecto al año pasado el pase de migrantes irregulares por el Darién. Al día de hoy, según Migración Panamá, más de 125.000 personas han pasado por el Darién, en su mayoría venezolanos que están camino hacia los Estados Unidos. Tomando en cuenta esto, el presidente de los Estados Unidos dijo que está evaluando con su equipo si tiene la potestad de actuar por su cuenta para cerrar la frontera sur a los migrantes que llegan desde México. El presidente lo dijo en una entrevista que se le realizó el día de ayer, y dijo que su gobierno está tratando de determinar si tiene algún tipo de autoridad para actuar por su cuenta. Biden dijo que debido a que la legislación bipartidista le había otorgado la autoridad para cerrar la frontera, fue frenada por los republicanos en el Congreso. La migración es un tema central sin duda alguna en la campaña presidencial, Camila. Incluso
Hemos escuchado de este fenómeno llamado del Texit en Texas, una especie de Brexit que se estaría buscando, algo que es inconstitucional, que no va a pasar, de una separación de Texas como un estado independiente de los Estados Unidos por el tema migratorio. Más allá de lo que dijo de que está evaluando si tiene la potestad o no a nivel legislativo o a nivel de leyes, el presidente Biden, en medio de esa entrevista con Univision, no dio más detalles, pero sí hay que decir, Camila, que durante el tiempo que lleva Joe Biden en el poder en la Casa Blanca, son más de 9 millones de migrantes ilegales los que han entrado a los Estados Unidos, y es el punto de inflexión que separa la campaña de Biden con la campaña de Donald Trump. Pero además es una situación que afecta transversalmente a América Latina, y ahí estamos nosotros, los colombianos, porque por Colombia está pasando un fuerte número de migrantes. Así que esta es una realidad que nos afecta a nosotros aquí en nuestro país. No es una situación de Estados Unidos, es algo que nos afecta a nosotros, porque Juan Carlos nos escribe al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que nos dice, pues tantas noticias en Colombia y ustedes hablando de Estados Unidos. No, Juan Carlos, es que esto influye aquí en nuestro territorio, porque esa migración que sale de Venezuela en su gran mayoría está atravesando el territorio colombiano y pasa por el Darién hacia Venezuela para subir por Centroamérica. De hecho, hoy en la Embajada de Colombia en los Estados Unidos hay un evento precisamente sobre el tema de la migración, que es la discusión más importante que se está dando en ese país en estos momentos, con mira a las elecciones del mes de noviembre. Y de hecho, con mira a esas elecciones, Lucas, será por esto y por este tipo de anuncios que está contando Gonzalo, que la última encuesta cae la intención de voto entre los latinos para Joe Biden y sube la de Donald Trump. Es decir, los latinos están prefiriendo en estos momentos, según las encuestas, a Trump frente a Biden. Sí, Camila, pues es una encuesta muy interesante que se hizo a nivel nacional en Estados Unidos entre el 22 y el 28 de marzo. La hace la firma Axios Ipsos con 1.012 latinos mayores de edad. El gran resultado, lo que encuentra la encuesta, es que cae la aprobación de Biden y mejora en algo la aprobación entre los latinos del expresidente Donald Trump. La opinión, Camila, de los latinos de Joe Biden pasó del 53% en diciembre de 2021 al 41%, mientras que el respaldo de Donald Trump subió del 25% al 32%. Sin embargo, los latinos en general ven desfavorables tanto a Biden con el 47% como a Trump con el 56%, y aquí empiezan los datos que se ponen todavía más interesantes. En casi cada segmento de la encuesta, a Donald Trump le va mejor que al Partido Republicano en general y que a Joe Biden, pero le va peor que al Partido Demócrata en general. La encuesta le atribuye la caída de aprobación de Biden a frustraciones entre los latinos por temas como la inflación, aunque los latinos en Estados Unidos todavía apoyan más al Partido Demócrata que al Partido Republicano. Sobre quién es el mejor para el desempeño en el manejo de la economía, los latinos prefieren a Trump antes que a Biden. En materia de seguridad, Trump recibe el 31% frente a un 20% de Biden, pero Biden obtiene mejores resultados en cuestiones relativas al aborto, que es el 30%, frente a un 21% de Donald Trump. Sin embargo, una amplia mayoría, dice el 70%, que prefería que Biden no fuera el candidato del Partido Demócrata, y que el 66% no quisieran que Donald Trump fuera el candidato del Partido Republicano. Fíjese, Camila, que el tema migratorio yo creo que es uno de los temas que de alguna u otra forma le está haciendo mucho daño a Joe Biden, más allá del tema de Israel y Gaza, que incluso ya se ha conocido que Biden le ha dicho a Netanyahu que pare el ataque que pretende hacer sobre Rafah. Y es que se publicó un informe en el que hay preocupación, Camila, por parte de los legisladores de Estados Unidos e incluso del propio gobierno, de las implicaciones que traería la llegada del tren de Aragua a los Estados Unidos, cosa que ya pasó. ¿Por qué? Porque recordemos que el Tren de Aragua es este protagonista maléfico en Sudamérica. Por ejemplo, en Chile el 700% creció el tema del secuestro en 3 años, 700%, y esto se debe al Tren de Aragua. Lo mismo ocurrió en Perú, en donde ya ha sido designado como una organización terrorista y enemiga número 1 del Estado peruano. Aquí los legisladores le están diciendo al presidente Joe Biden, ojo con la migración irregular, porque por la migración irregular se están colando miembros del Tren de Aragua, que en un principio lo conformaban 200 personas y ahora hay más de 3.000 miembros, porque eso nos va a afectar y no sabemos si nuestra fuerza militar, incluso policial, puede frenar la llegada del Tren de Aragua.
Gonzalo, usted que más que nadie acá tiene amigos, amistades en Venezuela, yo le quería preguntar algo que puede ser intuitivo, pero no sé si me equivoque. No sé si hay muchos venezolanos que de pronto han querido migrar pasando por el Darién o por otros lugares a Estados Unidos en estos meses, pero se están conteniendo, están esperando pues esa esperanza de que haya cambio de régimen, de que pierda el chavismo. ¿Usted cree que si vuelve a ganar Maduro puede venir una nueva ola migratoria de gente que diciendo, bueno, 6 años más de dictadura, no me lo aguanto y me voy? Es que el problema, Sebastián, más allá de quién puede ganar o no las elecciones, que yo creo que va a ganar Nicolás Maduro sin duda alguna, siendo yo una persona que no soy chavista, es que la situación económica en Venezuela, digamos que ha mejorado levemente. Y esa mejora leve con Nicolás Maduro en el poder ha hecho que varias personas, muchas de ellas de clase media, incluso de clase baja, se han retornado a Venezuela. Entonces, digamos, es un punto de inflexión que si Nicolás Maduro llega a la presidencia haya una ola masiva migratoria. Seguramente la va a haber, porque, a ver, la situación económica, más allá de la burbuja que se vive en Caracas, en todo el país, sí es precaria. Ahora bien, está la otra contraparte. Sí, ha habido una leve recuperación que ha incentivado que mucha gente que la está pasando mal en otras partes del mundo, como por ejemplo en Chile, en Argentina, en Perú, en los propios Estados Unidos, se devuelve a Venezuela, repito, por ese boom que se está viviendo, ya con Nicolás Maduro siendo presidente. Sobre eso, varias cosas de experiencias cercanas que he tenido en diferentes países de América Latina, encontrándome venezolanos que están, por ejemplo, manejando carro por aplicaciones como Uber y demás, dicen sí están a la expectativa para ver si pueden volver, porque aunque estén bien, por ejemplo, en Chile o en Guatemala, pues la posibilidad de volver siempre será la de estar junto a las familias. Pero cuando ya han echado raíces, como el caso de un conductor de Uber con el que hablé en Chile, pues piensan como, ¿cómo lo hago cuando ya aquí estoy a punto de comprar una casa, etcétera? Pero por el otro lado, Gonzalo, y eso quería preguntarle a usted que tiene pues sus amigos y familia en Venezuela, cuando uno ve un concierto lleno como el de Karol G en Venezuela, uno dice, pero ¿de dónde sacan la plata para llenar un venue como el que llenaron en Caracas para este concierto? Y además el ánimo y la energía, y como si no estuvieran pues cumpliendo 20 años de crisis y tantos años de dictadura. Mire, le hago una reflexión que me dijo mi madre, que todavía se encuentra allá y que no se quiere ir de Venezuela, no porque la situación no la agobie, sino porque ya echó raíces ahí, y para una persona de más de 60 años migrar es sumamente complicado. Hay un pequeño porcentaje de la población venezolana que sí, que de alguna u otra forma vive cómoda, vive bien. Este pequeño porcentaje ha ido creciendo. Y ha habido, no sé si es una táctica del gobierno de Nicolás Maduro, de focalizar todas las acciones económicas en Caracas, la capital, y que, digamos, sea esa burbuja frente a lo que pueden ser otros estados mucho más pobres, como el estado Apure o el estado Yaracuy, que son los estados llaneros. Entonces, hay una pequeña población que tiene un caudal importante de dinero, pero también, Claudia, hay un fenómeno que tiene que ver con el hastío de la población venezolana frente a lo que está pasando en Venezuela políticamente. La oposición se ha ido desgastando y ya sabemos cuál es la realidad de la oposición. El chavismo tiene 25 años en el poder. La gente no puede perder tiempo en enfrascarse en un debate político entre unos y otros. Tiene que salir a trabajar para llevar el pan a la casa. Entonces, digamos que la importancia que la gente le ha dado a la política en los últimos años ha sido casi nula. Se ha enfocado en montar un kiosco, montar una tiendita, trabajar a pesar de los pesares. ¿Por qué? Porque sí, Claudia, el estadio se puede llenar, pero la calidad de la electricidad o de la energía eléctrica en Venezuela es precaria. El agua es precaria, el servicio de internet es precario. Pero la gente de alguna u otra manera necesita distraerse, necesita salir de ese punto de inflexión al que se llegó en el año 2017, que fue el momento más duro de Venezuela, y seguir luchando y seguir trabajando pues por lo que ellos creen. Gonzalo, sobre eso que dice Claudia, me están escribiendo una cantidad de oyentes en nuestra línea de WhatsApp en el 301-764-4108, y es que lo mismo se preguntaban, por ejemplo, con el concierto de Luis Miguel, que cuando se veían las imágenes, pues no le cabía un tinto al sitio en donde se estaba presentando el Sol de México. O sea que sí hay una clase pudiente en Venezuela, y sí, cuando se va a los supermercados ya se encuentra de todo. Lo que pasa es que pues no todos pueden pagarlo. De hecho, casi nadie lo puede pagar. Pero sí hay un sector
que está teniendo la posibilidad de tener acceso absolutamente a todo, solo que por precios elevadísimos. Y se está aumentando la brecha económica. La desigualdad. Exactamente. Eso es lo que está pasando. Se está aumentando la desigualdad de forma muy importante. La desigualdad es mucho mayor que hace 25 años, Camila, eso es notorio. La clase pudiente en Venezuela siempre ha existido, eso no hay que mentir, por eso se ha reducido, sí hay que decir. Pero también, Camila, ha sucedido lo siguiente: el Estado o el gobierno ha permeado tanto el sistema económico del país que ahora es imposible usted no decir que pudiese ser o pudiese haber algún tipo de negocio con el gobierno, porque fulano de tal está conectado a través de una empresa que a su vez trabaja con el gobierno. Entonces, esos tentáculos que ha sacado el chavismo siendo gobierno en el sistema eléctrico, en la construcción, en el ramo de importaciones, usted se da cuenta que hay mucha gente que está conectada con el gobierno y de alguna u otra manera esa conexión ha hecho que la plata haya ido circulando poco a poco. Y además hay que decir que esa dolarización implícita que se dio a partir del año 2017 ha ayudado o ha beneficiado al país económicamente hablando. Pues de Venezuela vámonos al Congreso colombiano. ¿Por qué razón? Porque una de las reformas importantes que se han planteado durante el gobierno actual es la reforma pensional. Lucas, usted que es el más chiquito de la mesa, ¿usted cree que usted se va a pensionar? Ay, ¿Usted Camila, tiene la ilusión de pensionarse? Pues la ilusión está, pero yo veo eso como enredado un poquito, la verdad. Es que mucha gente joven dice, ¿será que sí me voy a pensionar? Yo creo que no. Y le pregunto sobre la pensión porque hay una ponencia alternativa a la reforma pensional que se discute hoy miércoles 10 de abril en el Congreso de la República, que estuvo presentada por la senadora de la Comisión Séptima, Norma Hurtado, que dijimos es una senadora protagonista en muchas de las reformas importantes que se están tramitando en el Congreso. ¿Qué va a pasar con esa reforma? Al final, ¿la apoya o no la apoya la oposición? ¿La apoya o no la apoya el gobierno? ¿Qué va a pasar con la reforma pensional a propósito de la propuesta de la senadora Hurtado? Pues Camila, parece que coge fuerza esta ponencia alternativa de Norma Hurtado, que tiene básicamente dos modificaciones importantes que la que presentó el gobierno. La del gobierno propone actualmente, Camila, cotizar obligatoriamente los primeros 3 salarios mínimos en Colpensiones y después ya usted o cualquiera de los colombianos podría entrar a cotizar en fondos privados. La de la senadora Norma Hurtado deja más vivos a los fondos privados y propone que ese umbral de cotización sean 1.5 salarios mínimos. La segunda modificación, Camila, sería el manejo del fondo del ahorro pensional. La de Norma Hurtado propone que sea el Banco de la República la entidad que lo maneje, mientras que el gobierno habla de crear un nuevo fondo que sería administrado por Colpensiones. El número mágico, Camila, el número para aprobar cualquiera de las dos propuestas es 53 votos de la mayoría de los 105 senadores. La semana pasada se hundió en el Congreso 2 ponencias que buscaban archivar el proyecto. La de Lorena Ríos, de Colombia Justa Libre, y la de Honorio Enríquez del Centro Democrático, y eso nos puede dar un poquito una idea de cómo está la votación. Ese día hubo 41 votos a favor por el archivo del proyecto de Lorena Ríos y 51 votos en contra por el archivo, mientras que la de Honorio Enríquez tuvo 10 votos a favor y 51 en contra por el archivo. El gobierno, como usted lo dice, hace todo lo posible por quitarle apoyos a la senadora Norma Hurtado y convocó ayer a un desayuno a 6 de los 13 senadores liberales que han estado apoyando en los últimos meses al gobierno, y en la tarde César Gaviria citó una bancada del Partido Liberal donde dicen que se dijo pues que esto es un engaño y se fue un poco lanza en ristre contra la reforma. Entonces, ¿dónde está la clave, Camila, de los apoyos? En este momento están apoyando la reforma alternativa, ponencia alternativa de Norma Hurtado, el Partido Conservador, el Partido Mira, y habría también, y estos van a ser importantes, algunos liberales y algunos del Partido Verde. En contra, que ya se sabe, no van a votar esta ponencia, está el Pacto Histórico, que tiene 20 votos, Comunes, que tiene 5 votos, y aquí también habría algunos votos verdes y algunos liberales. La gran incógnita hasta ahora, Camila, es qué va a pasar con los apoyos de Cambio Radical y del Centro Democrático. De lo que usted hablaba en este periplo que hice por la región Caribe la semana pasada, me encontré con un senador pues, que está muy vinculado a esta discusión, y según él me dice que la llave de esta discusión en el Senado, Lucas y Camila, la tiene el partido de la U. Me dicen, ellos tienen la llave.
Pero la llave, ¿por qué? O sea, la llave al decir si se aprueba o no se aprueba la reforma del gobierno. En los dos sentidos, porque realmente según las cuentas y según cómo se están posicionando las bancadas entre un proyecto y otro, porque para cada reforma yo creo que no es matemático, cada reforma hay unos senadores que apoyan más al gobierno en otro, pero en esta, en la pensional, la banca de la U, si apoyan al gobierno o no, o si hay unos que se abstienen o no, ellos tienen el número para decantar si pasa en Senado o no la de la pensional, porque ya sabemos que en la Cámara pues el gobierno tiene mayorías o ha demostrado tenerlas. Pero recordemos que, como explica Lucas, hay dos proyectos de reforma pensional que están compitiendo. Uno, el proyecto del gobierno, y dos, el de la senadora Norma Hurtado, que es la ponencia alternativa. En estos momentos, Lucas, según lo que usted cuenta, ¿cuál tiene más votos? Entonces, ¿el del gobierno o la alternativa? Camila, ahí está la incógnita. De hecho, ahí, si quiere, en el canal de YouTube, le pasé como un gráfico que muestra cómo estarían en este momento las cargas, lo que sabemos que iría sí, iría no, y lo que está en este momento en incógnita. Como usted puede ver, espéreme, para los que quieran conectarse a través de nuestro canal de Blue Radio en vivo en YouTube, ahí vemos con colorcitos cómo se divide el Congreso de la República y cuáles estarían a favor y cuáles en contra. Entonces usted vaya explicándonos los colores, Lucas, y cuántos congresistas entonces están a favor de una u otra reforma. Entonces, pues por supuesto, Camila, es un aproximado. Tendríamos en verde los que sabemos que están a favor de la ponencia alternativa de Norma Hurtado. Esto sería, como le decía, el Partido Conservador, el Partido Mira, y aquí entran también algunos liberales, algunos verdes y algunos, como dice Sebastián, del Partido de la U. En rojo están los que están en contra, que son el Pacto Histórico, que tiene 20 votos, Comunes, que tiene 5 votos, y aquí habría algunos verdes y algunos liberales también, que esto, como le digo, todavía está por decidirse, pero como usted puede ver también en esa gráfica, la mayor parte en este momento está indecisa. ¿Y cuáles son esos indecisos? Está Cambio Radical, Camila, que tiene 11 votos, el Centro Democrático, que tiene 12 votos, y hay, como lo dice Sebastián, una buena parte del partido de la U que no sabemos en este momento si va a apoyar o no la propuesta de su compañera de bancada. Y porque hay una estrategia B, Camila, que se baraja en la bancada de gobierno, y es, bueno, listo, en Senado perdemos la batalla, por ejemplo, que en Senado acepten bajar el umbral a 1.5 o a 2, pero en Cámara no, y que en la conciliación, en el proceso de conciliación, cuando dos textos son diferentes en una Cámara y en otra, ahí sí el gobierno puede imponerse y ponerle 3 umbrales. Me comentaron que esa estrategia pues se está pensando. Pero el gobierno está dispuesto también a bajarse. Eso también Marta Peralta lo ha dicho, incluso el ministro del Interior. El tema de el número de salarios mínimos para también tener que... Sí, Marta, o sea, como dijo, que hay una posibilidad de sentarse, que hay una posibilidad de mirar cómo se concilia el tema del umbral. El tema de los salarios mínimos se va a terminar conciliando, Sebastián. Es que si no, no hay forma de que pase esa reforma pensional. Y están todos de acuerdo también, digamos como que es la reforma en donde más acuerdos hay, que si logran llegar a un punto medio, pues seguramente pasará la reforma pensional. Claro, pero esta diferencia muy es sideral. Digamos, estoy de acuerdo que podemos estar más cerca de la salud en muchas bancadas, pero esta diferencia es muy grande. Es que la diferencia de umbral entre 1.5 y 3 son cientos de billones de pesos. Digamos, yo sí creo que es estructural la diferencia. Usted puede tener razón que haya un cambio, pero yo lo que le digo a Marta Peralta es, si no es 3, no acompañamos. Obviamente a veces la realidad política se le impone a usted, le toca negociar, pero yo veo al gobierno como muy quieto en 3, esperando lo que dice Lucas, las fuerzas para qué lado van. Claro que ya después de lo que les pasó con la reforma a la salud, sí, pues de pronto no estarían dispuestos a correr el riesgo de que se archive otro proyecto tan fundamental, pero pues el gobierno históricamente no ha cedido. Entonces, esperar que conceda ese punto que es tan fundamental, yo no lo veo. A mí me dicen aquí los oyentes en nuestro canal de YouTube que no sea ilusa, que estoy siendo muy ilusa. Yo no le quería decir así, Camila, se lo dije de otra manera. No, pero yo creo que sí, deberíamos apostar. Yo creo que ahí sí habrá reforma pensional y habrá acuerdo entre cuál va a ser el umbral. Y van a ceder ambas partes. No va a ser ni el de 1.5 ni el de 3 salarios mínimos. Llegarán a 2. Sí, acuérdense de mí. Se va a cerrar en 2. Y eso, pues no sé cuánto sea en billones de pesos, pero ahí va a llegar la cuenta entre las partes, Lucas. De hecho, Camila, una de las cosas que salió ayer como en esa reunión que tuvo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, con los liberales, es que efectivamente unos dijeron necesitamos que baje ese umbral
baje efectivamente a 2, que es lo que dice el Partido Liberal. Si ustedes bajan ese umbral a 2, nosotros apoyamos. Y lo que dice el ministro es, nosotros estamos dispuestos a bajar el umbral. Ahora, ¿cuál es el problema, Camila? Se vota hoy la ponencia alternativa de Norma Hurtado y, como le digo, si finalmente Cambio Radical y Centro Democrático terminan apoyando esta ponencia, pues empiezan a ser importantes los números de respaldo que tiene la senadora Norma Hurtado. ¿Por qué se resisten ahorita? Porque lo que dice sobre todo Cambio Radical es que el texto base de la reforma y de la ponencia que está presentando la senadora Norma Hurtado, pues efectivamente es la reforma pensional del gobierno Petro, con las modificaciones de bajar el umbral, de que el Banco de la República administre el fondo pensional, pero realmente lo que ellos quieren es un texto de cero que nada tenga de parecido con el del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Esto a qué horas es, Lucas, para estar pendientes? Está citada, Camila, a las 2 de la tarde la plenaria. En teoría está de primero en el orden del día. Vamos a ver si pasa, porque usted sabe que a veces las plenarias se atrasan, pero en teoría 2, 3 de la tarde debería estar empezando. Bueno, vamos a estar ahí pendientes del Congreso de la República con la reforma pensional, que es igual de importante, no sé si tan importante, pero igual de importante a la reforma a la salud a la que tanto le hicimos seguimiento, porque ahí está la plata de los trabajadores formales, de quienes estamos cotizando desde hace mucho tiempo y pues que queremos y tenemos la ilusión de podernos pensionar en Colombia algún día. Pero vamos a pasar a hablar de Bogotá, de la crisis del agua energética, bueno, todo lo que nos está pasando en estos momentos, porque la semana pasada tuvimos una conversación con el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, con el doctor Juan Ricardo Ortega, sobre 2 proyectos energéticos que son importantes para la transmisión de energía para poder iluminar y encender a Bogotá. Uno es uno es Sogamoso y el otro creo que Chivor Norte, exacto, Chivor Norte. Uno Chivor Norte y el otro Sogamoso. Y esto era lo que nos decía específicamente sobre esos proyectos y pues digamos las dificultades que según el presidente Ortega del Grupo de Energía de Bogotá están teniendo para poder entregar esos proyectos que se debían entregar en 2018 y en 2022. Pero que hay algunas comunidades que se están oponiendo a esos 2 proyectos. En el pasado yo no estaba acá, la forma en que se hacían las cosas probablemente no tomaban en cuenta el enorme poder que ha venido ganando la capacidad de la población de bloquear. Esa es una evolución que tiene cosas buenas y malas, como todo. Y se tomaron una estrategia en el cual en esas zonas del norte de Bogotá se contrataron abogados que le decían a la gente, negocie o si no negocie, por medios legales le impongo la servidumbre. Y uno gana las imposiciones de servidumbres porque la Constitución colombiana dice que el interés general prevalece sobre el particular. Pero ganar una demanda ante una comunidad no resuelve el problema porque la comunidad puede simplemente decir, sabe que no entra, ¿sí? Por más de que tenga eso y puede unirse y puede generar marchas y puede empezar a decir cosas de que uno lo está abusando, maltratando. Hay un debate en Soacha donde decían que a los campesinos los habíamos sacado y les habíamos quitado la casa y estaban en la calle, y de hecho la hija de esos campesinos dijo, eso no es cierto, el Grupo de Energía de Bogotá de hecho les dio una muy buena casa y están en muy bien condición, no sé en el nombre de mis papás, pero usted sabe que cuando uno tiene conflictos con comunidades, la desinformación tiene una posibilidad de calar hoy en día que es inmensa, y sobre todo con redes sociales hay mucha gente diciendo mentiras, de que vamos a acabar con los pájaros, con el tigrillo lanudo, con el oso de anteojos, que se va a acabar el agua del río frío, y eso a la gente le da pánico con razón, y no es cierto, pero es difícil contrarrestar eso, y el grupo no fue inteligente en su momento en anticipar estas cosas, y la forma de relacionarse por el medio legal, que es agresivo, genera animadversión. Hay gente con mucho dinero que no quiere que pasen las líneas de transmisión por ahí, ¿no? Digamos, en Cachancipá hay una familia con mucha plata que financió gente, dijo 1000 mentiras con el argumento de que íbamos a acabar con las fuentes del río Bogotá para que no se construyera una subestación cerca de un predio de ellos, porque los predios cambian de valor si uno construye infraestructura eléctrica. Y este lunes que hablamos con la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhammad, quien fue concejal de Bogotá, pero además estuvo acompañando a las comunidades como concejal y hoy está desde el gobierno nacional, pues también mediando para ver cómo se puede hacer ese proyecto, pero asimismo defendiendo a las comunidades. Esto fue lo que nos dijo la ministra Muhammad cuando le preguntamos al respecto. Son 40 casas ni 40 familias, son veredas y poblados enteros de la ruralidad de Cundinamarca. Y esa ruralidad también hace parte de este país
y no se puede pensar la preeminencia del urbano sobre lo rural en relaciones de inequidad. Pero tampoco, evidentemente, se puede afectar el futuro de los derechos pues de una población gigantesca como la de Bogotá. Pero no, yo creo que Bogotá también tiene en ese sentido que mirar un poquito su impacto como ciudad hacia afuera y los territorios de los que depende, porque de esos territorios depende la alimentación de Bogotá, de esos territorios depende el agua de Bogotá a propósito de esta crisis. No podemos seguir ignorándolos y simplemente pasándoles por encima, sea por proyectos urbanísticos, sea por vías, sea por infraestructura energética. Entonces yo sí creo que se puede lograr un balance entre un desarrollo rural que contemple las necesidades de esos habitantes por donde pasa la infraestructura que los que estamos en la ciudad utilizamos. Y creo que no es un problema, como se simplifica, de 40 familias. Es un problema un poquito más profundo, impacta a mucha más población y por lo tanto tenemos que buscar un acuerdo y un pacto que garantice ambos derechos y en eso está, digamos, centrado el gobierno nacional. A propósito de esos testimonios que tuvimos esta semana y la semana pasada sobre ese proyecto que está diciendo el Grupo de Energía de Bogotá es fundamental para que no se vaya a ir la electricidad en la capital, nos acompaña Margarita Gómez. ¿Quién es Margarita Gómez? Ella es líder de las comunidades y lleva 10 años estudiando uno de estos dos proyectos, específicamente el proyecto Sogamoso. Doña Margarita, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Gracias por esta oportunidad de que las comunidades seamos escuchadas respecto a este tema. Doña Margarita, nosotros quedamos muy preocupados la semana pasada cuando hablamos con el señor Ortega porque decía, estoy haciendo un llamado, es un grito desesperado, porque si estos proyectos pues no logramos que entren en funcionamiento, el suministro de energía en Bogotá puede estar en riesgo. Y ahí usted se imaginará que se nos paró el pelo a todos aquí en la mesa porque dijimos, ¿cómo puede ser posible que esto pueda estar pasando porque no hay un acuerdo con las comunidades? Estamos hablando, doña Margarita, ¿de cuánta gente? Bueno, nosotros tenemos este proyecto que es Nueva Esperanza Tequendama desde el año 2013, cuando hacen una solicitud de la Unidad de Planeación de Energía para licitar este proyecto. El error empieza desde el gerente de la Unidad de Planeación de Energía, que no le socializa a las comunidades, como nosotros sabemos. Por la Constitución, pues deben avisarle a las comunidades en los proyectos que sean afectados. Eso lo dicen, ¿no? Ellos entran sin socializar, pero también le uso las mismas palabras que el señor Ortega, desde el susto de decir que Bogotá se va a quedar sin energía por culpa de las comunidades de Cundinamarca, lo cual no es cierto, ya que ellos nos contestan a nosotros en un derecho de petición firmado por el Grupo de Energía Bogotá, que este proyecto es para Meta y Tolima, para ampliar la infraestructura eléctrica hacia Meta y Tolima. Entonces nosotros en una reunión que tuvimos con el señor Ortega, reunión que se llevó a cabo porque solicitamos, como lo solicitamos en este momento, una reunión con el alcalde mayor de Bogotá, el doctor Galán, porque esta desinformación, lo que él mismo dice el señor Ortega, lo que genera es un susto hacia la gente y no es así. 22 municipios en Cundinamarca, 11 en Santander y 5 en Boyacá afectados con el proyecto Nueva Esperanza. Déjeme le pregunto eso. Entonces usted nos dice ahí cuáles son los municipios. Estamos hablando de cuánta gente, doña Margarita. Cuando usted dice nosotros las comunidades, estamos hablando de unas comunidades que las conforman, ¿quiénes? Las comunidades de los municipios que van a ser afectados con el traspaso de estas redes eléctricas de 500.000 voltios de energía sobre sus territorios y sobre los territorios donde se generan las fuentes hídricas de los 3 departamentos. ¿Y tienen censado ustedes cuánta gente es? Yo creo que el censo lo tiene muy claro el Grupo de Energía Bogotá, que sabe a cuántas personas va a afectar. Nosotros le podemos decir en resumen que son 22 municipios con este proyecto en Cundinamarca, 11 en Santander y 5 en Boyacá. Señora Margarita, ¿cuál es la afectación que ustedes, o afectación exactamente que ustedes creen que van a tener estas comunidades? Porque lo que nos decía
el presidente del Grupo de Energía de Bogotá es que ustedes están preocupadas porque les parecen que son feas las antenas, porque cuando salen a montar a caballo no quieren ver una antena ahí, o por posibles afectaciones a la salud de tener tan cerca una antena de estas, pero que esas afectaciones a la salud pues ya están, mejor dicho, ya está visto que afecta más tener el celular pegado a la cara mucho rato. Entonces, ¿de qué afectación hablan ustedes? Bueno, nosotros hemos hablado no solamente de las afectaciones a la salud, las cuales en este país no están muy bien registradas, porque las encontramos en Europa, así como él dice que ha viajado a muchos países, que ahora llega a gerenciar esta empresa y le preocupa que este proyecto no se realice. Nosotros no nos estamos oponiendo a la realización del proyecto, nos estamos oponiendo al trazado que tanto en Chivor, Boyacá como en Nueva Esperanza usa el Grupo de Energía de Bogotá, sin tener en cuenta, como lo dice el ANLA en la página 364 de la licencia que otorgó para este proyecto en el año 2020, de 130 especies endémicas críticas en vía de extinción, de especies que están amenazadas y especies que están protegidas. Entonces, hablamos de bosque niebla por la producción de agua. A ellos nos decían a nosotros que no iban a poner torres encima de un nacedero. Nosotros creíamos eso hasta que lo hicieron en el proyecto de Tabio. No es cierto que no querramos que una torre vaya al frente de una piscina, porque en Tabio no hay piscinas, porque el clima de Tabio no nos da para un clima como el de Anapoima, donde podemos tener piscinas. Y hicimos recorridos y le propusimos un trazado alterno, diferente al Grupo de Energía Bogotá. Se lo dijimos a la ANLA, se lo dijimos a la unidad de planeación con quienes nos hemos reunido durante estos 10 años, pero ellos no escuchan porque simplemente ellos tienen lo que dice el señor Ortega, el poder de la imposición de certidumbres. No se le ha hablado a la persona, a los campesinos, al afectado, claramente sobre las afectaciones. Sí hay afectaciones a la salud, desafortunadamente en este país no contamos con esos estudios, pero lo sabemos por otros países. Estamos hablando del tema, por ejemplo, de desviadores de vuelo, porque él se refiere a que vamos a acabar con los pájaros, dice él. Son desviadores de vuelo que nosotros estamos diciendo, las aves migratorias y las aves nuestras endémicas en vía de extinción. ¿Cómo van a ver esas redes de 500.000 voltios pasando por una zona de bosque nublado en donde se produce el agua? Entonces, ¿qué hemos querido? Hablar con la ministra de Medio Ambiente, sentarnos, decirles, bueno, nosotros queremos que así como nosotros cumplimos con la ley, ustedes también lo tengan que cumplir como Grupo de Energía Bogotá. Reitero y solicitamos una reunión con el alcalde de Bogotá, porque ustedes estaban diciendo en esta misma emisión que lo que se generó a raíz de lo que él dice, y yo creo que él repite lo que le dijo el señor Ortega, esto es que nos vamos a quedar y van a dejar a Bogotá sin luz. Vamos a entrar en un racionamiento doña Margarita, de agua complicado, ¿cierto? Pero hemos cuidado el agua, hemos sembrado agua, eso es lo que no ha hecho. Señor. Doña Margarita, no, si hay un problema estructural de energía en el país, más allá de, claro, digamos, sí existe, y ustedes, esta problemática es una. Y respecto a ustedes, yo creo que usted me cuente cuántas consultas previas hay abiertas, comunidades reclamando derechos o afectaciones, si tiene el número concreto, y dos, ¿no cree que sí sería positivo? Yo sé que la ley les da la oportunidad a cada comunidad de inscribirse, pero si no cree que sería positivo que todas las comunidades se agreguen en una sola demanda para poder negociar con el Grupo de Energía de Bogotá en vez de estar dispersa en diferentes. ¿Usted eso lo ve posible para el futuro? Nosotros en el año 2016 interpusimos una acción popular en el Tribunal de Cundinamarca, la cual el magistrado Lazo Lozano envió a la magistrada Villamizar, quien tomó unas acciones respecto a la protección que no debe hacer un magistrado, un tribunal, sino que lo debe hacer el Ministerio de Medio Ambiente o la ANLA, ¿cierto? Nos hemos organizado en veedurías, nos hemos organizado en comités cívicos, y claro que sí, hemos tenido charlas, pero lo que siempre vemos con el Grupo de Energía, por ejemplo, en nuestra propuesta, que se fueran por las partes, una esquina muy pequeña del páramo de Guerrero, y que subieran por las zonas de Subachoque y Zipaquirá, donde tenemos los finqueros, que lo que vimos fue cultivos de papa, porque asistimos a esa reunión con los mismos funcionarios del Grupo de Energía Bogotá. Doña Margarita, pero ¿cuántas consultas previas hay con este proyecto? En este momento debe hacerse una consulta previa, porque no está definida la subestación de este proyecto. Y las consultas previas se le hacen, saben bien ustedes, a las comunidades afro o a los indígenas. Es en donde tenemos comunidades indígenas.
Nosotros desafortunadamente pues ya no contamos con que podíamos hacer las consultas populares, pero contamos con las acciones populares o las demandas a la licencia. Son demasiadas fallas, son demasiados errores, son omisiones que se han llevado a cabo, tanto que lo que le reitero es que ANLA le dice, ustedes ni siquiera tuvieron en cuenta el bosque de niebla, porque dice la misma empresa de energía no ser un ecosistema caracterizado en los ecosistemas continentales y costeros, que no está reconocido como categoría de ecosistema. Y le hace 2 hojas en donde le explica por qué tiene que tener en cuenta estas afectaciones. Ahora, si señora Gómez. Señor. Sí, señora Gómez, usted hace unos minutos nos hablaba de que ustedes mandaron a hacer un trazado y nos ha dicho más o menos por dónde pasaría. Y yo le quiero preguntar en ese sentido, ¿quién les hizo ese trazado? Primero, pues, ¿quién los asesoró para ese trazado y en qué aspectos estarían las comunidades dispuestas a ceder? Es decir, como en miras a un diálogo o a un encuentro, en un punto medio en que se pueda llegar a un acuerdo, ¿en qué están ustedes dispuestos a ceder? Bueno, nosotros iniciamos diciendo que la empresa decía que nosotros no teníamos ni idea de esto. Obviamente no teníamos ni idea, pero en 10 años nos hemos informado. ¿Quiénes nos ayudan y quiénes nos apoyan? Las comunidades y las personas profesionales. ¿Quién hizo este trazado? Un ingeniero civil, un ingeniero ambiental. Este trazado se le presentó a la ANLA, se le entregó a la UME, la empresa de energía de Bogotá aceptó recibir el trazado, lo puso en un mapa. Hicimos una comparación, pero como siempre, igual que en el de Chibor-Bacatá, no hay opción. Es lo que ellos dicen o ellos dicen. ANLA dice, no soy yo la que sugiero trazados, es la empresa que va a hacer el proyecto la que sugiere el trazado y yo escojo la menos afectante, pero es que en el proyecto Nueva Esperanza las otras 2 alternativas era pasar por zonas de páramos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Claro que estamos en condiciones de hablar con ellos, pero ellos siempre están diciendo lo que ustedes nos proponen no es. Yo no puedo coger y pasar por las zonas donde están los gamonales en esos sitios porque es que hay intereses económicos y nosotros estamos diciendo los intereses económicos en este país están por encima de los intereses ambientales en este momento, de la producción de agua, de la producción de energía, claro, y también de producción. Doña Margarita, nos decía en esa entrevista el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, que realmente la motivación, más allá del tema del agua que usted está mencionando, es de unas familias pudientes que tienen finca en la sabana de Bogotá que no quieren que se les dañe realmente el paisaje y que por eso, argumentando este tipo de cosas, han intentado frenar el proyecto que es necesario para transmitir la energía que va a suplir a Bogotá. Y que si no, por ejemplo, la Candelaria podría quedarse sin luz muy pronto, no por cuenta del fenómeno del Niño, sino por estos problemas. Esas comunidades a las que usted representa como vocera y con las cuales lleva trabajando 10 años, estamos hablando de comunidades que se dedican a ¿qué? ¿Que tienen sus fincas de recreo en esas zonas o que son campesinos, cultivadores? ¿Quiénes son? No, nosotros ni siquiera estamos representando a personas que tengan dinero. Es más, porque esos proyectos, porque nosotros hicimos el trazado con 2 ingenieros que de corazón nos han ayudado. Aquí todo ha funcionado de corazón. Nosotros no trabajamos con los gamonales, a diferencia de que el Grupo de Energía de Bogotá compra un predio en Gachancipá y luego pretende poner su estación allá y es cuando recibe la demanda de los dueños del predio. Nosotros estamos hablando de personas que van desde Soacha, Atenas, San Antonio del Tequendama, La Mesa, Anolaima, pero son los campesinos. Entonces ese campesino, como yo le decía a su periodista, no tiene la oportunidad de hablar por medios de comunicación como sí lo hace el señor Ortega con los recursos públicos del Grupo de Energía de Bogotá, que es una empresa público-privada. Señora Margarita. No nos estamos oponiendo al desarrollo, nosotros queremos concertar con ellos, hemos tenido ahora una buena comunicación con los funcionarios. Con quien no hemos podido tener una buena comunicación es ni con el alcalde de Bogotá, porque hasta ahora pues se acaba de posicionar. Necesitamos una reunión con él para explicarle que no es cierto lo que está diciendo el señor Ortega, y con el señor Ortega para conciliar. Lo que queremos es arreglar esto. Ahora, o sea, señora Margarita, una pregunta, ya que ustedes dicen que ustedes no se oponen al desarrollo, a ver si le entiendo bien, ¿ustedes estarían dispuestos a que haya un sacrificio ambiental, pero no tanto como el que ustedes consideran que hay hoy en día?
Claro, en este momento nosotros decimos que ambientalmente, si usted tala un árbol que tiene 50 años, ¿cuándo lo va a recuperar? ¿Eso a qué nos da? La afectación al recurso hídrico. Pero también estamos sabiendo que dependemos de la energía y se le propuso al Grupo de Energía Bogotá, EPM instala paneles solares. ¿Qué pasa cuando en el año 2022 la unidad de planeación no aprobó muchas de las proyectos que habían, que eran inclusive algunos financiados con recursos propios para unos sistemas de paneles solares y para energías alternativas? Eso se lo propusimos también a la unidad de planeación. Y la unidad de planeación, después de unas 3 reuniones, y han pasado 9 años, ahora nos dice, tenemos un interventor, pero no nos dicen por qué no se socializa desde un principio quién es el interventor del proyecto. Queremos tener una buena comunicación con el Grupo de Energía Bogotá. Lo cierto... Claro, pero lo cierto es que tenemos, y eso es lo que entendimos desde que empezamos a conocer esta situación la semana pasada, es que tenemos una situación apremiante. Ya no hay tiempo de seguir hablando, ya no hay tiempo de seguir en estas conversaciones, es lo que entendí yo, porque como usted bien dice, llevan 10 años, esto se debió haber entregado en el 2018 y el otro en el 2022, y mire, seguimos hablando y discutiendo. Entonces, frente a esta premura, ¿cuál es la alternativa que ustedes plantean? Pues nosotros... vuelvo y le repito, queremos hablar con el señor Ortega, queremos explicarle lo que hay. En el año 2018, este proyecto empieza a desarrollarse en el 2015 con las comunidades. O sea, empiezan a entrar a decirle un poco mentiras a las comunidades, que vamos a revisar los arbolitos y los naceros, no más, porque las comunidades nos llaman para conformarnos en veedurías, para saber qué era este proyecto. Entonces, decían que al año 2018 nos quedábamos sin energía. Claro, estamos asustados en este momento porque como hemos tratado el planeta, hemos acabado con el agua. Las guerras próximas serán por el agua y nos estamos dando cuenta. ¿Qué queremos? Hablar, concertar, arreglar. Pero el afán del señor Ortega, pienso yo, que es como ya vamos a cambiar de gerente en el Grupo Energía Bogotá, pues ya con él no pudo desarrollar esos 2 proyectos. Pero le reitero, nosotros las comunidades no nos oponemos al desarrollo, queremos energías alternativas. Sabemos que deben haber sacrificios, por eso estamos dispuestos a afrontarlos, pero queremos tener una persona que hable y que nos reciba y que nos escuche, no simplemente... Claro, pero entonces, pero doña Margarita, por eso le digo, frente a la premura, la propuesta es que se sigan sentando y sigan hablando y que haya los proyectos alternativos como paneles solares. Esa es, o sea, frente a la premura lo que le digo es que, claro que hay susto, porque es, oiga, ¿y si se apaga un pedazo de Bogotá? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Y por eso yo le hacía la pregunta desde un principio, estamos hablando de cuántas comunidades, cuántos municipios, etcétera, etcétera. Entonces, la propuesta frente a esta situación inminente que nos pintan desde el Grupo de Energía de Bogotá, de ustedes que son los afectados con el proyecto, ¿es cuál? Bueno, ¿seguir hablando? Yo como le reitero a usted, la empresa Energía Bogotá nos informó a nosotros que esta energía era para Meta y Tolima. Queremos hablar sobre cosas claras. ¿Para dónde va este proyecto? Saben ustedes que también están haciendo exportación de energía para Ecuador, que una de las cosas que se sugirió en este país fue que no se hicieran más exportaciones de energía. Entonces, estamos dispuestos a sentarnos. Sí, inclusive yo el día de ayer estaba en San Francisco con unos ingenieros topógrafos y con un ingeniero hidrogeológico revisando el tema de nacederos en ese municipio. Cundinamarca también tiene falta de agua. Cundinamarca le da el agua a Bogotá. ¿Y cuánto paga Bogotá por esa agua? Eso nunca se ha dicho. Entonces, vamos a hablar, vamos a reestructurar. Si tenemos que hacer sacrificios como comunidad más de lo que hemos hecho, estamos dispuestos a hacerlo, pero le reitero y que le quede pues a la gente este chip y tanto al alcalde de Bogotá, una reunión con él, y 2, no nos oponemos al desarrollo. Y estamos dispuestos a hacer sacrificios siempre y cuando seamos escuchados. Todos. Es que son, en este proyecto, 3 departamentos afectados. No somos 50 comunidades ni 3 familias ricas, porque no hemos tenido ni siquiera contacto con las familias ricas. Las familias ricas, ¿saben qué han hecho? Se declaran como terceros intervinientes y ellos el ANLA accionan a través de sus abogados. Señora Margarita, pero ese sacrificio que usted dice estarían dispuestos a hacer, ¿en qué consiste? Ustedes proponen que no se instalen
torres, pero sí granjas solares. ¿Esa es la idea que ustedes tienen o exactamente cuál es la idea? No, ellos deben instalar las torres porque el proyecto ya inició con la instalación de las torres, ¿cierto? Ellos tienen en este momento una acción popular que cursa el municipio de Soacha por la misma afectación y órdenes que dio la magistrada Villamizar sobre el tema de la cultura y el salto del Tequendama. Pero yo creo que esto le compete mucho más al Ministerio de Ambiente, que es el que yo supongo que en este país protege eso que estamos haciendo las comunidades hoy, áreas SAICA, áreas de páramo, distritos de manejo integral, ley segunda que son, digamos que árboles y son zonas de veda que se van a afectar. Ok, hagamos eso. Me decía la empresa de energía, ¿qué quiere usted? Le dije, me parece maravilloso que ustedes me pregunten eso. Quiero que sembremos agua, porque es que estamos sembrando mucho. Ustedes ven en Cundinamarca la cantidad de apartamentos, Funzo, Madrid, Mosquera, Chía, Cota, estamos full. ¿Y el agua de dónde? En este momento estamos asustados porque ya se dieron cuenta que no es solo cemento, sino que también tenemos que sembrar agua. Una invitación de parte de nosotros, sentémonos, señor Juan Ortega, antes de que usted se vaya, si puede, si no con el próximo gerente del Grupo de Energía Bogotá, concertemos y le reitero, no estamos defendiendo las comunidades que están con miles de millones de pesos porque ellos lo hacen a través de sus abogados. Nosotros estamos defendiendo al campesino que ha sido afectado. Obviamente sabemos que perdón. Y yo le reitero, doña Margarita, agradeciéndole su tiempo y que nos explicara esta situación y la posición de las comunidades. Cuando usted dice nosotros, ¿somos quiénes? Es que a mí el tema de las comunidades me parece como un término tan etéreo. Nosotros somos las personas de los municipios que desde Soacha, afectados y no afectados con trazados. Porque muchos de nosotros, de los que estamos en este Claro, grupo, pero las personas que se agruparon, ¿en qué? ¿En qué organización? ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Qué se llama? Estamos agrupados en veedurías ambientales, estamos agrupados en comités ambientales y hacen ellos se me fue en este momento la palabra, pero unos comités, ¿sí? Las comunidades mismas se reúnen y entonces se exponen estos casos y aquí es donde sale el corazón de nosotros de defender el ambiente. Eso es lo que queremos. Nosotros no estamos diciendo que no les pongan luz porque nosotros también usamos luz, pero estamos diciendo, inclusive se lo dijimos al señor Ortega, qué bueno como trabaja EPM con sus paneles solares, implementemos esto. Se lo dijimos al director de la URME en el año 2018 cuando lo tuvimos en el municipio de La Mesa, o 2016 lo tuvimos en el municipio de La Mesa. Pero entonces, digamos que hay cosas que ha hecho el Grupo de Energía Bogotá. Afortunadamente en este momento hemos cambiado de gerente de proyecto. Doña Margarita, es que yo le he oído varias veces lo de los paneles solares y me parece que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Incluso los grandes proyectos, tanto eólicos como paneles solares, por ejemplo, que se están haciendo en La Guajira, esos necesitan grandes proyectos para transmitir la energía. Es decir, usted necesita la energía, el sol o la eólica. Se genera la energía en esos parques. Igual usted necesita torres, cables para llevarla al centro interconectado del país de energía y a través de ahí, pues sí se dispersa todo el país. Entonces, sea con eólica o sea hidroeléctrica, igual usted necesita en todo el país redes y redes de transmisión como la que se va a poner ahí para satisfacer la demanda de energía de todo el país. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Mire, el tema de los paneles solares es porque si desde los municipios se implementaran estos temas de que en su finca o en su casa usted pone un panel solar y le cobran por esa energía, usted está afectando. Pero eso es para la energía de la finca, claro, hay mucha gente, empresas. Tengo un tío mío incluso que está haciendo su panel solar en el edificio y se ahorra, ya no le tiene que pagar a Enel, pero estamos hablando es de energía estructural para grandes ciudades y sea con paneles solares o sea de manera hidroeléctrica, se necesitan redes de transmisión para abastecer a esos niveles a todo el país. Entonces, unos paneles solares no reemplazan lo que está haciendo el Grupo de Energía de Bogotá. Claro que sí, nosotros estamos hablando de una transición energética, ¿cierto? Entonces, en este momento lo que nosotros decimos es, ok, ya ustedes tienen unas torres instaladas. Hay sitios, por ejemplo, en la Torre 81 del municipio de Tabio, donde no se puede entrar, pero nosotros sabemos que también hay sitios, y eso lo hablamos con el doctor Zuluaga del Grupo de Energía de Bogotá, y nos decía, mire, y estudiemos en dónde, si no podemos poner la torre aquí, la ponemos aquí. Nosotros accedimos a hacer eso y le dijimos, claro, vamos a entrar con las comunidades y vamos a hablar con las comunidades, con las personas que van a ser afectadas
o con las personas que solamente se dedican. Puede ser, pero los paneles solares no le arregla el problema. Le repito, si usted hace parques, pero no, señora Margarita, no le arregla, y permite ser porque tampoco vale la pena que nos enfrasquemos tanto tiempo. La cantidad de energía que se está generando para abastecer a Bogotá, por más de que sea de fuente solar, usted necesita redes de transmisión para llevarles a las subestaciones o a las diferentes estaciones del país. Vuelvo y le repito que a nosotros nos dicen desde el Grupo de Energía de Bogotá que esta red es Nueva Esperanza, es para Meta y Tolima, no nos dicen Bogotá. Nunca claro, no. Bogotá. Pero doña Margarita, es que estamos en una diferencia de conceptos. Esta no es un proyecto para producir energía, sino para transportarla. Y los paneles solares es para producirla. Igual usted la tendrá que transportar de alguna u otra manera. Sí, son 500.000 voltios que tienen que transportarse. Pero entonces, como aquí dicen que nosotros vamos a dejar a Bogotá sin energía, les estoy aclarando, ellos nos dicen que esta energía va para Meta y Tolima, o sea, no es Bogotá. Eso tendríamos que sentarnos a hablar con el señor. Ahora, sabemos que las torres de energía transmiten y se transmite por cable. Obviamente, eso existe, eso es hace mucho. Usemos las autopistas también, les estamos proponiendo. Las autopistas, las carreteras, usémoslas también para esto. Las carreteras tienen una definición y tienen un espacio en donde nadie puede meterse porque van las carreteras ahí, por ahí se podría hacer. Pero también les estamos diciendo, concertemos en dónde se pueden poner las torres. Si ustedes llegan a una afectación como en la que yo estuve ayer, que hay más de 5 nacederos ahí en ese municipio y que la gente se abastece del agua ellos mismos, porque el derecho fundamental del agua no lo abastece el Estado en este momento, entonces las comunidades se reúnen, hacen su acueducto y justamente ayer estábamos con los ingenieros haciendo un recorrido sobre las bocatomas y nacederos para verificar en dónde podían ellos correr la torre. ¿Sí? Señora Margarita. Hemos entrado en una buena conversación con el Grupo de Energía, queremos seguirla teniendo, pero pues tal vez no se podría con don Juan si él no está todavía de gerente o con la persona que entre, pero las comunidades ni de Chibor Bacatá, señora Margarita, ni del proyecto Nueva Esperanza nos estamos oponiendo al desarrollo de Bogotá, de las alternativas, y esperemos que entremos en esta precisión, señora Margarita, porque usted ha dicho varias veces en esta entrevista que esa energía no llegaría a Bogotá, sino a comunidades en el Meta y en el Tolima, y bueno, habría que mirar los documentos, pero lo que nos dijo aquí el presidente del Grupo de Energía es que sí se afectarían Bogotá, en municipios de la Sabana, y que de hecho ya hay 14.000 hogares que no están recibiendo de manera garantizada 24/7 la energía por cuenta de esta problemática que hay. Pero al fin de cuentas, o sea, ¿por qué hacer esa discriminación? Si la energía va para Meta y Tolima, entonces no importa que no le llegue energía a las personas de Meta y Tolima, porque, digamos, ¿por qué mirar Bogotá como si fuera un país aparte o una cosa? No, señora Camila, lo que pasa es que lo que se genera es el susto a que las comunidades de Cundinamarca no van a dejar avanzar el proyecto y entonces Bogotá se queda sin luz. Claro, pero y también da susto que se queden sin luz comunidades en Meta o en Tolima. Claro, o sea, es que si nosotros no hiciéramos parte de este país, no estábamos haciendo la defensa que hemos hecho hasta la fecha. Entonces, no es hacer énfasis y hablar desde lo que se hablaba él, desde el susto, es decir, si un proyecto afecta a las comunidades, se dice en la Constitución que tiene que contar con las comunidades, eso lo pedimos. Ahora, hemos entrado en diálogos, hemos hablado, como les reitero, con la unidad de planeación, con el Grupo de Energía, con ANLA, queremos tener una reunión con la ministra de Medio Ambiente, y a través de la representante Liliana Rodríguez hemos tenido acercamientos con la ministra, pero después de 1 año y medio no hemos podido hablar con ella. ¿Qué queremos? Queremos concertar, sí, queremos concertar, queremos que siembren agua y queremos que se cuide el agua en este departamento, en este país y a nivel mundial. Porque ustedes ven afectaciones de cambio climático. Ahora, las torres ellos están levantando torres, aunque están suspendidas los proyectos por parte de la ANLA por no cumplir requisitos. No es que la ANLA ponga la piedra en el zapato ni esté a favor de las comunidades. Es simplemente que pedimos que el ministerio, asimismo, el Ministerio de Ambiente, haga lo de su deber ser, de proteger, y obviamente nosotros como comunidades también estamos dedicados a eso, a proteger el ambiente. Eso lo dice la Constitución Nacional. Es Margarita Gómez, una de las líderes de las comunidades. Yo sigo sin entender cuántas comunidades, cuánta gente está representando doña Margarita, pero ya usted nos dejará saber los nombres de las veedurías y demás. Claro, y sobre este trabajo que viene usted haciendo desde hace 10 años, estudiando uno de los proyectos
que pues se necesitan para la transmisión de energía de la empresa de energía de Bogotá, que es Sogamoso. Mil gracias, doña Margarita, por regalarnos todos estos minutos y hablar con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Bueno, muchas gracias a ustedes y les reitero, comunidades de 22 municipios en Cundinamarca, 11 de Santander, 5 en Boyacá, 13 comunidades del departamento de Cundinamarca, en el Chibor Bacatá. No estoy representando ningunos intereses. Mi casa queda demasiado lejos de las torres, cosa que no me afectaría, pero como ciudadanos debemos cuidar el ambiente y sembremos agua. Esa es mi invitación, tanto para el alcalde de Bogotá como para el gobernador de Cundinamarca. Muchísimas gracias. Un saludo especial, doña Margarita. Me llamó la atención, ¿sabe qué, Claudia? De lo que dice doña Margarita, que lo dijo varias veces y yo no lo tengo tan claro porque cambió la junta directiva de la empresa de energía, del Grupo de Energía de Bogotá, pero se ha ratificado a Juan Ricardo Ortega. Ella estaba diciendo que se va Juan Ricardo Ortega y que seguramente Carlos Fernando Galán cambiará de gerente. ¿Eso ya lo sabemos? O sea, ella seguramente lo asume por cuenta de que Juan Ricardo Ortega viene de la alcaldía de Claudia López y que pues nuevo gerente pues traerá nuevo alcalde, traerá nuevo gerente. Pero hasta ahora lo que ha pasado es que lo han ratificado, o yo me soñé eso. No, pero sí está abierta la posibilidad de que esta nueva junta pues tome ya la decisión de cambiar de gerente. Eso puede pasar y pues además hay alcalde nuevo, entonces el alcalde también tendrá que revisar si este es el gerente con el que quiere trabajar o quien quiere tener ahí al frente. Lo que pasa es que no ha habido pues como una certeza y uno tampoco ve que haya como una discordancia de posiciones entre esta actual administración y lo que ha hecho Juan Ricardo Ortega en el Grupo de Energía, entonces uno pensaría pues que la Junta puede sencillamente seguirlo ratificando, pero no es que esa posibilidad esté completamente cerrada. Además, pues el señor Juan Ricardo Ortega tiene muchísimas credenciales, un palmarés súper amplio. Acuérdese, el año pasado estuvo sonando para la presidencia de ISA, entonces pues también tendrá que evaluar cuándo se cumplen los ciclos. Sí, por eso me sorprendía porque ella lo daba como un hecho. Yo dije, ¿será que yo me perdí de algo? Porque entendía que se cambió la junta y que el señor todavía pues seguía ahí y no lo habían cambiado, y pensaba yo que continuaría, porque pues el hecho de que cambie una alcaldía no necesariamente implica que tengan que cambiar todos los gerentes. Pues a veces si alguien lo está haciendo bien, pues se puede dejar, así haya cambiado de administración Bogotá, ¿no? Pero además, Juan Ricardo Ortega ha dado esta pelea desde hace mucho tiempo. Creo que ahí tampoco doña Margarita es justa con eso. Yo a Juan Ricardo le he oído estas quejas en su Twitter, en entrevistas, muchas veces, de hace 2 o 3 años. No me parece que sea algo nuevo ni que lo esté haciendo porque se va como lo vimos en la entrevista. Hay unas clases que eran optativas cuando yo estudié en la universidad. Nunca estuve en esas clases, y hoy en día cuando tenemos estas conversaciones con doña Margarita y con diferentes personas, y pienso en el trabajo que tienen que hacer muchos dentro del Estado con las comunidades o en otros aspectos, digo, ¿qué tanto me hubieran servido? Y son las clases de negociación y de diálogo y resolución de conflictos, sobre todo, porque hay que tener estrategias específicas y existen para poder hacer una negociación y la resolución de conflicto, porque yo digo, ¿cómo hace uno para ponerse de acuerdo en estos casos? ¿Cómo logra uno un acuerdo? Es muy difícil cuando lo que está en juego es una visión sobre digamos, el balance entre lo que es desarrollo y lo que es cuidado del medio ambiente. Y ese punto de equilibrio para unas personas está de un lado mucho más proteccionista y para otras personas está de un lado mucho más en aras, por ejemplo, de que dejemos que la tecnología llegue y resuelva esos problemas, pero no frenemos los proyectos de desarrollo. Pero a su punto, Camila, y yo creo que en eso pues sí ha habido un cambio muy tremendo, y es que las comunidades se han convertido cada vez en unos actores mucho más importantes. Entonces, antes era, vamos a hacer un proyecto y en algún momento vamos a consultar con las comunidades y vamos a ver de pronto si quieren que les pintemos una escuela o qué sé yo, y eso se delegaba como en el área de responsabilidad social de las empresas o en las fundaciones que muchas empresas tienen. Hoy en día no, hoy en día es cada proyecto que una empresa se imagine que debe hacer o que necesite hacer, debe involucrar desde el momento cero el diálogo con las comunidades. Y es un error no hacerlo, porque las comunidades, cuando no se sienten involucradas, como hoy en día están mucho más empoderadas que antes, entonces ya el solo hecho de que no las involucren desde el momento cero lo reciben como una agresión. Y tienen razón. Pero, y entonces Claudia, hay que aprender a dialogar con las comunidades desde el momento cero. Si hay una comunidad de 5.000 personas
que necesita trasladarse de algún lado porque ese desarrollo va a beneficiar a millones de personas, hay que prela. La pequeña comunidad con su derecho a protestar y a decir por aquí no pasa una línea o por aquí no se construye un puente, o los millones de necesitados colombianos. Gonza, creo que usted no me escuchó. No me escuchó. Yo no estoy diciendo que la prelación deba ser de las 5.000 personas para ir a su ejemplo. Yo estoy diciendo que hay que involucrar a las comunidades en la conversación sobre los proyectos desde el momento cero. Entonces, aunque la junta directiva, aunque los técnicos de una compañía, aunque el presidente o la presidenta de una compañía consideren que ese proyecto se tiene que hacer sí o sí, eso no quiere decir que desde el momento cero no deban entablar un diálogo con esas 5.000 personas a las que piensan trasladar. Así las beneficiadas vayan a ser 10 millones. Pero sí creo que tiene que haber, Claudia, no sé, como un límite o una certidumbre para las grandes empresas, porque, por ejemplo, en este tema del diálogo que decía Camila, la palabra negociación a veces suena bien, pero a veces, Camila y Claudia, la palabra negociación puede significar 5, 6, 7 años. Y uno pregunta a una empresa que viene a enterrar cientos de miles de millones a Colombia, si las empresas en el futuro están dispuestas a que la inversión dure 7 años enterrada y que la plata se vaya esfumando. Porque obviamente muchas veces la negociación dura 5, 6, 7 años justamente porque no se incluye a las comunidades desde el momento cero, porque se asume que la comunidad o no tiene el conocimiento técnico o sencillamente va a aceptar, o como no son tan poderosas se les tiene un poquito como de no importa, lo vamos a hacer. Si usted, Claudia, las involucra desde el momento cero, seguramente esos 5, 7, no siempre se, no, le pongo no ejemplo, se hace Claudia, siempre, Claudia, Sebastián. Pero es que está por ley. Le pongo el ejemplo, por ejemplo, de La Guajira. Hay un parque hay 15 consultas previas porque hay 15 comunidades que reclamaron ante el ministerio pues el derecho y tal. Llegaron a acuerdo con 13 y con 2 no se ha podido desde hace 3 años, y con esas 2 no se puede por diferentes razones, incluso por problemas internos dentro de la comunidad. Ese es otro escenario y hay comunidades que también tienen intereses políticos, pero yo le aseguro que si las empresas se toman en serio lo que significa involucrar a las comunidades en el momento cero de los proyectos, esos tiempos de viabilidad de los proyectos se pueden acortar de esos 5 años, que obviamente no son lo ideal, a 1 año, a 2 años, y que además se pueden encontrar unas maneras más creativas del punto medio, porque es que sí ha habido arrogancia de parte del sector privado históricamente, y eso es algo que está cambiando desde que se empezó a hablar de los criterios. Mire, Claudia, por ejemplo, Claudia, lo que nos decía la señora Margarita Gómez, y es que ellos se asesoraron de expertos. Cuando le pregunté por el trazado, ella dijo que efectivamente han tenido la asesoría de ingenieros civiles, es decir, no es algo que han hecho intuitivamente o que es una pataleta porque les dio la gana de hacerlo. No, ellos se han asesorado bien para poder tener un trabajo en que pueda haber una discusión. Y yo creo que primero hay que decirlo, no todos los proyectos necesitan consultas previas, eso no siempre es así. Lo que sí es increíble es que en este momento estemos hablando de poner torres de energía, de tocar los páramos en una ciudad, los páramos que es donde nace el agua, que son las fábricas de agua en una ciudad donde va a empezar mañana el racionamiento de agua. Entonces, pues, es decir, yo creo que siquiera que estemos discutiendo si se tocan los páramos deben ser intocables en este momento y siempre, o sea, los páramos, eso ni siquiera lo deberíamos de estar discutiendo. Y doña Margarita creo que fue muy clara en el sentido de que no es algo que están haciendo todos solos, sino que están haciendo con la asesoría pues de ingenieros. Bueno, pues el hecho es que aquí lo que queda planteado es que hay que hablar con las comunidades. ¿Hasta dónde ceder? Pues obviamente no se pueden frenar unos proyectos que afectan a los intereses de la mayoría, pero si no se involucran las comunidades desde el principio, el riesgo de que esto se vuelva un litigio judicial, con lo que sabemos que duran los litigios judiciales, pues es una pésima estrategia de parte del sector privado. Pues son las 11 de la mañana, 41 minutos. Vamos a hacer una pausa cortita y ya regresamos porque, claro, este problema o esta discusión que se está teniendo sobre lo que está pasando con estos 2 proyectos, pues vincula a Bogotá, a las comunidades, pero sobre todo la situación que estamos viviendo actualmente en el país con el tema energético y también hídrico. Estás escuchando.
el alcalde Galán está informando que hay 18 capturas de delincuentes, la mayoría de ellos del Tren de Aragua. Se trata de operativos que iniciaron alrededor de la 1 de la mañana, concretamente en Usme, en Ciudad Bolívar, y donde se han encontrado un incremento en delitos como el tráfico de estupefacientes. De momento, Néstor, como usted dice, ya son 18 las capturas, pero esta cifra puede aumentar por un operativo que se desarrolla en este momento en la localidad de Suba. La Policía Metropolitana de Bogotá ha confirmado la captura de 3 presuntos integrantes del Tren de Aragua, y durante este operativo que se llevó a cabo en la localidad de Cani, se les encontró a esos hombres panfletos con los que estarían extorsionando a comerciantes de la zona. También se les encontró más de 200 dosis de marihuana y también armas de fuego. Y la vamos a aligerar un poco en la mañana con algo de música. ¿Le gustan los Beach Boys o no le gustan los Sí, Beach a mí me Boys? gustan. Sí, pero digamos que esta no era la canción que yo tenía en mente. La de los Beach Boys que más nos acordamos, o la más popular, es Surfing USA, ¿no? No, está esa, está Kokomo, está Good Vibration. O sea, hay una cantidad importante de música, Camila, ligada a los Beach Boys, que es importante. Pero aquí lo interesante es que ayer se publicó un tráiler muy llamativo. Primero, sabemos que se publicó el tráiler o el avance de la segunda parte de Joker, en donde ya podemos ver a Lady Gaga ahí compartiendo escena con Joaquín Phoenix, una película que se va a estrenar en el mes de octubre. Pero por el otro lado, Camila, también se publicó el documental el tráiler del documental de los Beach Boys. Es un documental que va a estar a través de la plataforma Disney Plus a partir del 25 de abril. ¿Usted tiene Disney Plus o nada más se ha quedado con Apple y con Netflix? Yo ahorita yo me quedé con Netflix y Prime, y Amazon Prime. Y Prime, perfecto. Exacto. Buenísimo. Entonces, para las personas que tengan Disney Plus, podrán ver el documental oficial de los Beach Boys a partir del 25 de abril. Gonzalo, ya que usted trae música de los Beach Boys de los Estados Unidos y nos recomienda el documental en Disney Plus, yo le quiero, como Netflix es la plataforma más famosa, ¿cierto? Todavía sigue siendo la número 1 y es la que más tenemos todos aquí en la mesa de trabajo. Yo creería que en Colombia. ¿O hay alguna que ya pasó a Netflix en estos momentos? No. Sí. No, la que tiene más suscriptores, sí. Pero sí es la que tiene más suscriptores, ¿no? Sí, o sea, señora. como que sigue Sí, siendo sí, número por 1. encima, sí. Sí. La segunda, la que le sigue es Disney y luego está Apple y luego Prime. Bueno, es que le tengo una recomendación. Yo creo que ya se la había hecho, pero ya le tengo el nombre y todo para que se vean los capítulos. Hay una serie que la lanzaron este año, en el 2024, que tiene solo una temporada, que se llama Punto de Inflexión: La Bomba y la Guerra Fría. Claudia y Ana Cristina, les va a encantar, o a mí me ha encantado, es lo que estoy viendo en estos momentos. Yo no la he visto en orden, realmente por cuenta de la coyuntura a nivel internacional, por lo que está pasando en Ucrania, por lo que está pasando con Putin. Decidí saltarme e irme a los últimos capítulos. Y los últimos capítulos hablan del fin de la historia, cuando se cayó el muro de Berlín. Después viene Moscú, no se quedará en silencio, y por último está Todavía no estamos muertos. Y habla de cómo llega Vladimir Putin al poder, qué fue lo que pasó, cómo llegó, cuál es su visión de Occidente y su visión sobre Rusia. Y es una cosa maravillosa, porque pues yo por lo menos no estaba tan enterada de lo que había pasado en Rusia y cómo había llegado Putin al poder y cómo empezó, y se empezó a ver clarísimamente hace unos 15 años más o menos, los planes que él ya tenía: uno sobre Ucrania y dos sobre Occidente. Así que ahí se las dejo. Se llama la serie Punto de Inflexión: La Bomba y la Guerra Fría. Pues usted se pueden ver todos los capítulos. Lo que pasa es que yo decía que qué pereza verse La Bomba, la Guerra Fría, no. Pero sí tienen unos capítulos finales que le hablan de lo que estamos viviendo hoy en Europa y con Rusia. Le hago una consulta. En ese capítulo, no he visto la miniserie, la tengo que ver, gracias por la recomendación. No es miniserie, ni se crea que es miniserie. Pues sí, son serie. 9 capítulos, pero cada capítulo de 73 minutos, 65 minutos.
Gracias por la recomendación, la voy a tomar en cuenta. Yo le devuelvo una llamada Scoop o La Gran Exclusiva, que es la película sobre la entrevista del príncipe Andrés en la BBC. Pero más allá de eso, le quiero preguntar, en ese capítulo de el señor Vladimir Putin, ¿mencionan algo de la culpabilidad que tuvo Boris Yeltsin como líder de Rusia para que el señor llegara al poder? Pero por supuesto. O sea, es que Yeltsin es el que lo pone. Él es el que lo llama, y ante la impopularidad de Yeltsin, que era un borracho que terminó en Washington un día casi que en calzoncillos, y nunca se supo qué fue lo que pasó con Boris Yeltsin en Washington cuando vino a visitar. En esos momentos era Clinton el que estaba de presidente. Claro que Boris Yeltsin es el responsable, según pues esta visión de este documental que lanzaron en Netflix este año, y fantástico, Gonzalo, pero fantástico. Lo voy a ver. Para que se lo vea, porque es buenísimo. Por lo menos yo me salté a los últimos 3 capítulos. No me quise ir a la Guerra Fría porque dije que pereza. Ya mucho hemos visto de eso, pero bueno. Estando en Moscú, yo le preguntaba a la gente por qué Vladimir Putin, Camila, y era impresionante como la mayoría de los ciudadanos que hacían parte de la vida cotidiana de Moscú decían, es que él volvió a poner a Rusia en el mapa. Luego de la caída de la Unión Soviética y la llegada de Boris Yeltsin, que fue un desastre como gobierno, como presidente, como líder de Rusia, lo que decían la mayoría de los ciudadanos rusos en aquel entonces, en el Mundial 2018, era que lo que le gustaba de Vladimir Putin y el orgullo que ellos sentían por Vladimir Putin era porque puso a Rusia nuevamente en el mapa mundial. Eso era, es que véase la serie porque es buenísima. Acá me están diciendo algunos oyentes en el 301-764-4108 que debería verme yo todos los capítulos, porque es una síntesis maravillosa de la Guerra Fría y lo que antecedió a Putin para que él llegara al poder. Yo es que me fui de una al capítulo de Putin porque era el que me interesaba, pero bueno, tal vez vale la pena verse los primeros capítulos que muestran qué fue lo que pasó para llegar a la situación que hoy se está viviendo con Rusia y con Ucrania. Pero quiero irme a la situación que se está viviendo con las universidades, porque diferentes universidades del país, de Colombia, decidieron lanzar una alerta al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque dicen que el ICETEX no les ha pagado las matrículas de este año, del 2024, y a esta problemática se suma también la reforma a la educación, pues según la Asociación de Universidades en Colombia, afectaría al sector privado. Óscar Domínguez es el director ejecutivo de ASCUN y nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue. Doctor Domínguez, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Camila, buenos días, muchas gracias a ustedes y por el interés del tema. Pues imagínese cuántos estudiantes que se conectan con nosotros siempre y nos escriben a través de nuestro canal de YouTube en Blue Radio y también a través de nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108. Señor Domínguez, ¿qué les ha respondido el gobierno sobre la falta de pago por parte del ICETEX en este 2024 o no les ha respondido aún? Sí, Camila, afortunadamente en los últimos días, particularmente estos días lunes y martes, ya la señora presidenta del ICETEX se ha dispuesto con las universidades para informarles que en el transcurso de esta semana, hoy estamos a miércoles y el entrante, se girará el faltante de las renovaciones de los créditos educativos 2024. Un poco la preocupación, Camila, es que a esta fecha los montos girados por renovaciones del ICETEX a las instituciones privadas debería ir en un 85%. Y a este momento no hay girado para muchas instituciones, es lo que nos dicen ellas, entre el 10 y el 20. Y esto genera, pues usted imaginará, unos problemas de caja que hacen que la prestación del servicio tenga dificultades para poderse atender. Más allá de ese tema de caja puntual, pues uno sí oye a expertos, doctor Domínguez, que la situación financiera de las universidades desde un punto de vista estructural es muy malo, que se han caído pues la demanda de nuevos estudiantes, que hay muchas situaciones difíciles. ¿Eso es verdad o cómo pinta el 2024? Sí, todos sabemos, los que estamos en el sector y ustedes que permanentemente monitorean el estado de los sectores. Nosotros en educación superior de manera particular venimos en una situación muy preocupante desde el año 2018. La disminución del número de estudiantes en la educación superior en general ha disminuido. Aparte de eso, con todos los temas de gratuidad en la educación pública, pues ha habido migración de estudiantes de la universidad privada a la pública, pero sumado a eso tenemos dificultades relacionadas con el congelamiento prácticamente de las matrículas en las universidades privadas por efecto 2022-2023, todo el tema de la contribución solidaria que generó
el ya derogado artículo 95. En fin, eso es un elemento multicausal que tiene particularmente a las universidades privadas en una situación de tensión. Digamos que no es el peor de los escenarios, pero sí ha venido generando mucha complicación, sobre todo con esa garantía de la sostenibilidad financiera, que en últimas, ustedes saben, es la que le permite a estas instituciones operar. Saben ustedes que la matrícula para las universidades privadas representa fácilmente el 90% de su financiación. Sí, director Domínguez, esa demora de la que estamos hablando, ¿a cuántas instituciones ha afectado? Y eso estaríamos hablando de cuántos estudiantes. Nosotros en Colombia tenemos en las 244 instituciones privadas en Colombia más o menos 1.100.000 estudiantes, 1.200.000 estudiantes. Esa es la población que hay en educación superior en instituciones privadas. Desde luego, pues a todas estas instituciones atender esa población le genera mucha dificultad, mucha complicación. Señor Domínguez, las carreras virtuales, ¿qué tanta acogida están teniendo y si están beneficiando o afectando a la educación superior privada? No, en términos generales, el aumento mundial de la cobertura en educación virtual viene creciendo. Colombia no ha sido la excepción. Nosotros veníamos de unos años en que la educación, 3-4 años atrás, la educación virtual y a distancia particularmente, no tenía una cobertura más del 8%. Hoy en día esa cobertura ya está alcanzando el 20%. Hay mucha disposición de los estudiantes por todos los efectos que trajo la pandemia del uso de tecnologías a disponerse a este tipo de educación. Eso viene creciendo. Hay una participación de nuestras universidades, por lo menos de las asociadas en ASCUN, de manera importante. Ya hay universidades que marcan números significativos en crecimiento. Ustedes saben que, por ejemplo, la universidad más grande que tiene Colombia, que es la UNAD, ha hecho un aumento importantísimo de estudiantes y hoy tiene en modalidad virtual casi 200.000 estudiantes o un poco más, y asimismo lo han hecho otras universidades privadas. Entonces, ese es un proceso, esa mediación pedagógica y esa metodología viene creciendo en el mundo y Colombia no ha sido la excepción. Usted hablaba de ese aporte que las universidades están haciendo con los estudiantes financiados por el ICETEX. Recordemos que eso al principio era obligatorio, se metió vía reforma tributaria, se cayó en la Corte y ustedes llegaron a un acuerdo con el ICETEX. Pero eso ¿qué tan sostenible es, siendo honestos, viendo los números? ¿Ustedes creen que ese aporte que se está haciendo es sostenible en el tiempo? ¿Que estudiantes dentro de 5 o 10 años puedan aprovecharse de esos puntos que la universidad privada está aportando? Yo creo que ahí hay una situación de tensión que se generó por la coyuntura. Recuerden que cuando aparece el artículo 95 de la reforma tributaria tuvimos dos elementos contrarios. Uno, el altísimo aumento del IPC. Pasamos de un IPC que estaba fácilmente sobre el 5, el 6% al 12 y 13%. Y entonces cuando usted mira la estructura de un crédito de un estudiante que debe $1.000.000, le agrega un IPC del 12% y aparte de eso le agrega el spread, que es el que regula el artículo 95, con una tasa importante del 12-13% por el costo del crédito, pues se vuelve un crédito impagable para cualquiera. El artículo 95 intentó poner a las universidades, sobre todo a las privadas, a subsidiar parte de ese spread. Ya con la caída del artículo 95, ahora teníamos la disyuntiva de cómo dejamos a los estudiantes con ese problema. Las universidades, y el acuerdo que hicimos con el ICETEX, es mantenerles ese beneficio a los estudiantes, de tal suerte que hoy un estudiante, para el tema práctico de hoy en día, que ya se cayó el artículo 95, ¿en qué está? En que el estudiante paga el IPC y entre las universidades privadas y el ICETEX subsidiamos la otra parte del crédito. Sería de la única manera que garantizamos que esta presión sobre los estudiantes no tenga los impactos que actualmente tiene. ¿A futuro qué puede pasar? A futuro puede pasar también que el IPC disminuya, que este spread disminuya, y eso haría viable el ejercicio. En este momento, como usted lo afirma, el tema cada vez que avance se vuelve insostenible por las presiones que esto tiene en las finanzas de las universidades. Señor Domínguez, con este panorama que usted nos ha pintado, que además en algunos aspectos no es nuevo porque la reducción de la matrícula se viene presentando ya desde hace varios años, pues quisiera saber qué están haciendo las universidades para permanecer, o si ustedes ya tienen el cálculo de que se va a reducir el número de instituciones educativas de educación superior en Colombia, o para dónde vamos.
Sí, hay una suerte de coyunturas que debemos revisarlas con mucho cuidado. Es evidente que la población de 17 a 24 años que actualmente está concentrada para ingresar en educación superior, todavía hay mucha población que no ingresa. Y esto entonces requiere una atención, como tú bien lo mencionas, de las universidades para que seamos muy creativas en términos de facilitar esos mecanismos de ingreso a esa población. En este momento las cifras del gobierno nos indican que hay más o menos unos 2 millones de jóvenes que no están en educación superior y podrían estarlo. Recuerden que nuestra cobertura hoy es del 54% más o menos, según lo planteado por el ministerio. Entonces ahí tendríamos mucho espacio todavía para crecer, pero sí necesitamos, como debe ser, como está planteado constitucionalmente, que tanto el gobierno como las universidades y la sociedad garanticemos mecanismos de ingreso y facilidad para el ingreso de esos jóvenes. Recuerden que la franja de jóvenes que tiene disposición de acceder a educación superior está en los rangos de los estratos 1, 2 y 3. Y esos rangos fundamentalmente necesitan mecanismos para ingresar a la pública, desde luego, pero también mecanismos que les permita a las 240 instituciones privadas en Colombia facilitarles también acceso para que hagan procesos de formación en educación superior. Pues profesor Oscar Domínguez, director ejecutivo de ASCUN, de la Asociación precisamente de Universidades en Colombia, mil gracias por hablar con nosotros y pues a la espera de cuál es la respuesta a estos planteamientos que están teniendo ustedes desde la universidad. Mil gracias por estar hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue. María Camila, muchas gracias a ustedes por la preocupación del sector. Un saludo especial, sobre todo porque aquí hay reformas importantes en el sector educación que también se están tramitando en el Congreso de la República y que, como lo hemos dicho desde el año pasado, también se augura un debate importante alrededor de lo que se busca aprobar en el Congreso frente a la educación superior en el país. Nosotros nos vamos con las noticias del mediodía.